Buenas tardes, profesor. A mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre la micología. Definición. La micología es la rama de la biología que se dedica al estudio de los hongos. Esto incluye su clasificación, estructura, genética, ecología, usos y los efectos que puede tener sobre los seres humanos, otros organismos y el medio ambiente. Los hongos son organismos que forman un reino propio, conocido como fungi, que incluye levaduras, mohos y setas. La micología también abarca la investigación sobre los hongos patógenos que causan enfermedades en plantas, animales y personas, así como el uso de los hongos en la industria alimentaria, farmacéutica y biotecnológica. Generalidades. Los hongos pueden ser unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como los mohos. También nos dice que son heterótrofos, lo que significa que no producen su propio alimento y se nutren de materia orgánica muerta o viva. Se encuentran en diferentes hábitats, pueden ser saprófitos, parásitos o simbiotis. Clasificación. Tenemos a los ascomicetos, a los zigomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos. Los zigomicetos se reproducen sexualmente mediante la formación de esporas llamadas zigosporas. Son comunes en el suelo y descomponen materia orgánica. Los ascomicetos es el filo más grande de hongos. Se reproducen sexualmente formando esporas en estructuras llamadas ascus. También se reproducen sexualmente mediante conidios. Los basidiomicetos forman esporas sexuales llamadas basidiosporas, que se forman en estructuras llamadas basidios. Muchos basidiomicetos forman setas y otros cuerpos fructíferos visibles. Deuteromicetos. No presentan una fase sexual conocida, por lo que se les llama hongos imperfectos. Se reproducen asexualmente mediante conidios. Seguidamente tenemos a los quitriomicetos. Estos son hongos acuáticos y tienen esporas móviles. Son flagelos, lo que les permite desplazarse en medios acuosos. Algunos son patógenos de plantas y animales. Glomeromicetos. Estos forman relaciones simbióticas conocidas como micorrizas arbusculares con las raíces de las plantas. Ayudan a las plantas a absorber nutrientes como el fósforo del suelo. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a continuar con la morfología. Como primero tenemos los hongos filamentosos, que estos forman una estructura llamada micelio que está compuesto por filamentos llamados hifas. Luego tenemos las levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares de forma esférica, ovalada o elipsoidal. Y como último punto tenemos los dimórficos, que son hongos que pueden cambiar entre una forma de una levadura y una forma filamentosa. Luego tenemos la estructura de los hongos. Los hongos tienen una estructura altamente adaptada para absorber nutrientes del medio. Algunos componentes estructurales importantes son la hifas, el micelio, la pared celular, los esclerocidos o el cuerpo fructífero. Las hifas son estructuras tubulares, generalmente ramificadas, que forman el cuerpo vegetativo del hongo. Estas pueden estar divididas por septos o ser multinucleadas. Tenemos las hifas septadas, que contienen paredes celulares transversales que separan las células individuales. Luego tenemos las hifas cenocíticas. Estas no tienen divisiones internas, lo que permite un flujo continuo del citoplasma y núcleos. Luego tenemos el micelio. El micelio es el conjunto de hifas que forman una estructura básica del hongo y se encarga de la absorción de nutrientes. Pueden crecer en el suelo, en la superficie o dentro de un sustrato. Luego tenemos la pared celular. La pared celular, a diferencia de las plantas, está compuesta principalmente por quitina, un polímero que le proporciona resistencia y estructura. Luego tenemos los esclerocidos. En algunas especies, los hongos pueden formar estructuras resistentes llamadas esclerocidos, que le permiten sobrevivir en condiciones adversas. Y como último tenemos el cuerpo fructífero. En los hongos macroscópicos, el cuerpo fructífero es la parte visible responsable de la producción y liberación de las esporas asexuales.
Luego, a continuación tenemos la reproducción. Tenemos la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual, este es el tipo de reproducción más común en los hongos y permite la rápida propagación en condiciones favorables. Algunos mecanismos de reproducción asexual son la espurulación sexual, que esta es también también es conocida como conirios o esperangiosporas, que son liberadas en el ambiente para germinar en nuevas hifas. Estas esporas se producen por mitosis y son generalmente idénticas al organismo parental. Luego tenemos la fragmentación de micelio. En hongos filamentosos, el micelio puede fragmentarse en varias partes y cada fragmento puede crecer y formar un nuevo hongo independiente. Luego tenemos la gemación. En hongos unicelulares como las levaduras, una célula hija se forma como un brote o yema en la célula madre y eventualmente se separa para formar un nuevo organismo. Luego tenemos la reproducción sexual. Esta ocurre cuando las condiciones son menos favorables, permitiendo mayor variabilidad genética en la descendencia. Suele implicarse tres fases, que la primera es la plasmogamia, que es la fusión de los citoplasmas de dos células sexuales de diferentes tipos de apareamiento, pero sin la función de los núcleos. Y luego tenemos la cariogamia, que esta es la fusión de los núcleos de las células sexuales, lo que resulta en una célula diploide o una estructura heterocariótica, que quiere decir que contiene más de un núcleo haploide. Luego tenemos la meiosis. El núcleo diploide se divide en meiosis para formar esporas sexuales haploides, como ascosporas o basidiosporas. Estas esporas se dispersan y germinan bajo condiciones adecuadas. A continuación le paso el pase a mi siguiente compañera. Voy a continuar con el tema de micología, lo que es el metabolismo. La mayoría de los hongos tienen respiración aerobia, contienen las estructuras reproductoras, son heterótrofos y versátiles desde el punto de vista bioquímico. Producen metabolitos primarios y tienen un crecimiento lento. Ahí tenemos un ejemplo de los hongos se basa en un procedimiento. Nutrición. Llevan una existencia heterótrofa y obtienen sus nutrientes al absorber compuestos orgánicos del ambiente. Vamos a empezar con los saprófitos. Son microorganismos que se nutren de materia muerta o en descomposición. Y los simbiotes son microorganismos que viven juntos de tal manera que la asociación se supone una ventaja mutua. Y los comensales son microorganismos que viven en una relación estrecha, en la que no se produce daño ni beneficio. Y los parásitos son microorganismos que viven en el exterior o en el interior de un hospedador del que obtienen beneficios sin hacer ninguna contribución útil a cambio. Interacciones patógenas de los hongos con el hombre. El micetismo es una afección causada por la ingestión de los hongos, por ejemplo, la Amanita pallidis, Claviceps purpurea. Alergia es un cuadro producido por acción de hipersensibilidad frente a hongos, por ejemplo, como ocurre en el género Aspergillus, causando asma. Y los mitoxicosis es una patología que deriva de la ingestión de alimentos contaminados con metabolitos tóxicos, por ejemplo, los granos de maíz producidos por una especie de Aspergillus. La micosis se da en hospederos que le permitan al hongo colonizar o diseminarse por el organismo. El tratamiento para el micetismo y mitoxicosis es una urgencia médica. Se realiza el lavado gástrico, se utilizan los purgantes oleosos, también se utiliza el carbón activado absorbente intestinal y la administración de líquidos. Hablaremos sobre las enfermedades de la micosis. Las enfermedades de la micosis en el tube superficial son las más comunes. Se manifiestan en la parte más externa de nuestra piel, cabello y uñas.
Sus condiciones como la tiña y el pie de atleta son ejemplos clásicos, aunque pueden ser molestias, generalmente son fáciles de tratar. Las micosis superficiales afectan la capa externa de la piel, el cabello y las uñas, como mencionamos. Son las más comunes y menos graves. La micosis subcutánea penetran más profundamente en la piel. A menudo son el resultado de una lesión como una espina clavada. La esporotrosis es un ejemplo y suele manifestarse como una lesión nodular que se extiende a lo largo de los vasos linfáticos. La micosis oportunista, esos se desarrollan en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Pueden afectar también cualquier parte del cuerpo. Son más graves y pueden ser potencialmente mortales. Un ejemplo de la micosis oportunista es la candidiasis en personas con VIH, aspergilosis en pacientes con cáncer. Más que todo, el micosis oportunista se aprovechan de un sistema inmunológico debilitado en personas con VIH, cáncer o que toman medicamentos inmunopresores, que son más vulnerables. La aspergilosis, por ejemplo, puede causar infecciones pulmonares graves. La micosis sistemática afectan órganos internos como los pulmones, hígado y el cerebro. Suelen ser causadas por la inhalación de esporas. Son las más graves y difíciles de tratar. Como ejemplo tenemos la histoplasmosis y coccidioidomicosis. En pocas palabras, la micosis sistemática son las más graves. Los hongos invaden órganos internos como los pulmones. La histoplasmosis, por ejemplo, es común en áreas con suelos ricos en excrementos de murciélagos y aves. Estas infecciones pueden ser potencialmente mortales si no se tratan a tiempo. Vamos a seguir con la micosis subcutáneas y sistémicas y oportunistas. Bueno, las subcutáneas son infecciones crónicas que afectan la piel, tejidos subcutáneos y músculos, generalmente a través de traumatismos. Sus causas son el Fonsecaea pedrozoi y el esporotricosis y la micetoma. Las manifestaciones son los nódulos y úlceras, deformidades. En las micosis sistémicas son infecciones que inician en los pulmones y pueden diseminarse a otros órganos. Sus causas son el Ectoplasma capsulatum y la coccidioidomicosis y las blastomicosis. Sus manifestaciones son el fiebre, la tos, infecciones pulmonares, diseminación a piel, huesos u órganos. Los oportunistas afectan a individuos inmunocomprometidos como pacientes con VIH-Sida o bajo tratamiento inmunosupresor. Sus causas es la cándida, el Cryptococcus, la Neoformans y mucorales. Sus manifestaciones candidiasis, aspergilosis pulmonar, meningitis criptocócica y mucormicosis. Luego tenemos su aislamiento. En el aislamiento subcutáneo es que no son contagiosos entre personas, ya que se requiere una protección al manipular las lesiones como guantes. En el sistémico no se transmiten entre personas, control ambiental y en áreas de alto riesgo. Y en la micosis oportunistas es el uso de alimentos estándar en casos graves, ambientes filtrados para evitar la exposición a esporas en pacientes vulnerables. Gracias.